Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco, confrontando unas áreas de vivir una vida religiosa. Por ejemplo, nosotros somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, va a estar las bodas del Cordero y todo lo demás, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en toda la Biblia se puede aplicar entre la relación de un hombre y una mujer, se puede aplicar la historia de Cristo y ¿qué? Y la esposa. Entonces, si vamos al principio del primer esposo y la primera esposa es Adán y Eva, ¿verdad? Adán fue puesto aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces necesitaba una ayuda idónea que lo ayudara, una ayuda adecuada. ¿Y qué pasó? Ahí de su propia costilla, ¿qué salió? La mujer. Entonces, Adán es el primer Adán. El segundo Adán es Cristo. Y Eva y su esposa somos nosotros. Somos nosotros. El día que Cristo fue perforado en la esquina, en sus costillas, en su costado, ese fue el día que salió la iglesia. De la misma manera que salió de la costilla del primer Adán, la ayuda idónea. De ese mismo lugar. Por eso cuando lo dieron, salió todo. Han visto la película, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí sale una iglesia viva, una iglesia con poder, y a través de los años, porque eso pasó hace más de 2000 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? No todo el mundo, porque no quiero ofender a nadie, no todo el mundo, pero usted sabe a quién estoy hablando y quién no estoy hablando. Hoy un buen mensaje de que usted no piense en el hermano de al lado. Ah, mira, le están hablando a mi esposo. Sí, como en las conferencias de matrimonio. Ah, sí, mira, le están hablando a mi esposa. No. Hoy es un buen día para que usted piense en su propio corazón, en su propio estar, en cómo está usted hoy. ¿Cómo está? Eso es lo que usted debe de pensar hoy, no en, ok, esa palabra es para ahí, para Karen, sí, para Karen. Sí. No, piensa en usted. Entonces vamos a estar hablando de diferentes cosas, porque el diseño fue perfecto y poco a poco en la humanidad fue dañando ese diseño. Y a través de el enemigo hace la misma trampa ayer y hoy, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Entonces nos hipnotiza y nos hace caer en la misma trampa que el pueblo de Israel estuvo en un tiempo. Y se supone que eso es imposible, porque si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, a Dios mismo con nosotros, hello, ellos no tenían el Espíritu Santo con ellos en todo tiempo, nosotros sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener una relación genuina con Dios, algo real, una intimidad genuina, nos convertimos en personas, lo voy a decir así, religiosos. Nos convertimos, no, sí, yo voy a la iglesia los domingos, yo voy a la iglesia los jueves, por el resto de la semana yo estoy haciendo lo que me da la gana. No represento a Cristo en el trabajo, jóvenes no representan a Cristo en la escuela, no son la esposa de ¿qué? De Cristo. ¿Qué? Ok, si vemos, ¿qué hacía? ¿Cuál era el plan original para Adán y Eva? Era que Adán trabajara la tierra, diera fruto, se multiplicara y llenara la tierra. Es el mismo plan que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es? Es que pongamos primero su reino y expandamos su reino, multiplicar, llenar la tierra y que también dar fruto. Dar fruto. Entonces hoy vamos a estar compartiendo dos historias que tienen que ver mucho con lo mismo. Vayamos a Mateo 21. Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, versículo 12. Cuando digan ya llegué, o cuando lo tengan, ya díganme ya llegué. Todavía no, entonces seguimos hablando. Sí, entonces hemos dejado que se infiltre de nuevo algo tóxico
¿verdad? Algo tóxico como la religiosidad, que era lo mismo que Jesús reprendía. Que era lo mismo que Jesús estaba en contra de. Versículo 12 dice: Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, le dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le están convirtiendo en una casa o cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó, después de haber limpiado la casa, pero hablamos de eso más tarde. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana, el hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que le están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños y del pecho de los niños has puesto la perfecta alabanza? Entonces les dejó saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Y viene la segunda historia que vamos a compartir. Muy de mañana, entonces Jesús, cuando venía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera, ¿verdad? Higuera, junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vas a volver a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se seca esta higuera tan rápido? Preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así será. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahí se ve que no era iglesia, era una sinagoga en ese tiempo, un templo en ese tiempo que estaba fuera de orden, ¿verdad? Se ve que el orden no era el orden correcto en ese momento. Por eso es que Jesús viene, mira que en el templo están sacrificando, haciendo unos sacrificios diferentes que no era lo que Dios requería. Veía que estaban robando dinero. ¿Y cómo que robando dinero? Ok, esto era lo que hacían. La gente traía su dinero y compraba un sacrificio, pero el sacrificio no valía el dinero. Lo vendían más caro, o parecido hoy a la inflación. Parecido a la inflación. Pero no necesariamente, porque era peor, porque era en la casa de Dios. Entonces vamos a decir aquí si esto fuera el templo, ahí en el lobby habían diferentes gente cambiando dinero. Entonces cuando cambiaban ese dinero, ¿qué hacían? Daban el dinero por más. Por ejemplo, si compraba $10 de ese dinero, pues pedían $15 por esos $10. Entonces le robaban al pueblo. Y el sacrificio no era puro. Entonces Jesús viene y ¿qué dice? Que él viene limpia, ¿verdad? Algunas otras versiones dicen con latigazos, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Entonces limpia ese templo, saca a la gente que está robando. ¿Y qué pasa? Y restaura la oración y declara que su casa debe de ser casa de oración. Entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Si nosotros nos enfocamos en diferentes otras cosas, más que en la oración, estamos convirtiéndonos en personas religiosas. Si nosotros nos enfocamos más en otros aspectos de nuestra vida y no estamos poniendo a Dios primero, porque acuérdense, ya no es el templo, ahora es el templo. Y si el templo fue diseñado para ser casa de oración, y ustedes son el templo, y yo soy el templo, ¿qué debemos de hacer? Orar. Pero como estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia los domingos y los jueves y ya,
y ya hice lo que tenía que hacer, ya hice mi rito, ya estoy bien, ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí con Dios. Esos son patrones religiosos. Son patrones religiosos. Son patrones dañinos. Si ven, viéndola, entonces otro ejemplo de otro sacrificio anual que se hacía era en Levíticos 16. No tenemos que ir, yo voy a hablar un poco de eso por encima hoy. Lo que hacía era lo siguiente: agarraban 2 cabritos o lambs, ¿ok? Agarraban 2, uno lo sacrificaban, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Y lo ponían en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces cuando hacían eso, agarraban el segundo. Pero no voy a entrar en el segundo ahora, voy a entrar en el segundo más tarde. ¿Qué pasó? Porque él se necesitaba sangre. Porque como el hombre había caído, como el hombre había pecado, se necesitaba que alguien pagara por el pecado del hombre. Entonces por eso es que se ve en Génesis al principio, cuando Adán y Eva agarran ¿qué? Una hoja y se cubren con la hoja. ¿Han visto esas estatuas que se ve Adán y Eva cubiertos con una hoja? Entonces Dios dice, eso no es lo que yo quiero, pero ellos dicen, pero es que estoy desnudo. Estoy desnudo. ¿Y cómo tú sabes que estás desnudo? Se supone que no hubiesen sabido. Ahí fue que oh man, caí en una trampa. Dios no, fue la mujer. Como muchos esposos. Sí, no, hice esto, pero fue la mujer. Es que la mujer no me atiende, es que la mujer no hace esto, es que la mujer no hace lo otro. Oh man, me estoy sí. No, y después la mujer también. No, es que ese marido mío, es que ven, no hace esto, no hace lo otro. Conferencia de matrimonio. No, esos son mis papás que dan eso. Anyways. Entonces, ¿qué pasa? Hay esa necesidad y Dios provee ese sacrificio. Ese sacrificio, como agarra un animal, lo mata, lo cubre a Adán y Eva con ese animal y viven el resto de su vida cubierto con ese animal. Sabemos qué significa ese animal, ¿verdad? Es Jesús, el sacrificio perfecto. La hoja es símbolo de religión. La hoja es símbolo del hombre tratar de hacer algo para taparse y alcanzar a Dios. Pero Dios dice, tú no tienes que hacer nada porque ya yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz. Oh man, yo no sé, ustedes no están contentos hoy, no sé qué está pasando aquí. Eso es para dar un aleluya bien grande, un gloria a Dios bien grande. Usted no tiene que morir ya en la cruz. Usted sabe que usted es el que tiene que haber muerto en esa cruz, ¿verdad? Mi esposa le dice a nuestro sobrino, le cuenta la historia, ¿verdad? De cuando Cristo murió en la cruz a los nenes. Y le dice, no, sí, usted era tu lugar el que Jesús cogió o atrapó. Y el nene Ismael dice, ¿mi lugar? ¿Mi lugar? No. Y se asustaba. Y después mi esposa le decía, no, es que ya él murió por ti, él tomó tu lugar, ya no tienes que hacerlo. Y él, thank you Jesus. Gracias Jesús. Y así mismo tiene que salir de nosotros entender que ya Cristo hizo lo que, él trajo el sacrificio, se sacrificó él mismo para que nosotros no tuviéramos que tratar de alcanzar a Dios, porque ya lo tenemos. Porque Él está aquí ya. Porque su presencia está entre nosotros. Entonces nosotros no tenemos que hacer diferentes cosas para alcanzarlo, sino ya lo tenemos, men, eso es lo mejor, la mejor noticia. Entonces nuestra respuesta debe de ser ¿qué? Que seamos casa de oración. Muchas personas tienen muchos problemas, muchas situaciones. No que no vamos todo el tiempo puede ser que tengamos situaciones, todo el tiempo tengamos problemas, pero a veces tenemos problemas buscados, situaciones buscadas, porque no somos casa de oración. Porque verdaderamente no le dedicamos el tiempo de oración a nuestro Padre. Porque verdaderamente no tenemos un tiempo donde decimos, mira, yo me voy a desenfocar de todo y me voy a enfocar en ti solamente porque tú te mereces este tiempo. Tú te lo mereces. Entonces, con razón, como iglesia puede ser que tengamos unos patrones religiosos. Porque verdaderamente no oramos,
Verdaderamente no buscamos su presencia. Y más allá, cuando venimos aquí, ni honramos su presencia, ni tratamos su presencia diferente. La tratamos pues, es como otro domingo más. Otro jueves más. Y no se debe de tratar así. Cada vez que tú entiendas que estás en su presencia, se debe de tratar especial. Entonces la gente se pregunta, ay, ¿por qué Dios no hace tantos milagros como lo hacía antes? ¿Por qué Dios no hace los milagros, estos señales, estos prodigios? ¿Por qué Dios no hace eso hoy en día tanto como antes? Ponte a pensar, ¿estás honrando su presencia? ¿Lo honras a Él? Y si la respuesta es no, puede ser, solamente pensando, puede ser que esa sea la razón. Que pues tratamos su presencia común y pues como si nada. Ok, base bíblica. Ok, está bien, base bíblica. Me están mirando, pero ¿dónde tú sacas eso? Cuando Jesús estaba en Galilea, entre su pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? No, ese es el hijo de José y de María, que sí, José y María ya, y este y lo otro. Sí, ese sí, Chuito, bendito, Chuito, sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Jesús no pudo hacer nada más que pues sanó a algunos enfermos. Y las señales, los milagros, los prodigios que él estaba haciendo antes, no los pudo hacer en su tierra por falta de honrarlo. Entonces hoy en día como iglesia puede ser que como la religiosidad en nuestros corazones está tan fuerte, pues sí, voy a la iglesia hoy porque es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Voy a la iglesia hoy, sí, levanto mis manos, pero no represento a Cristo en el trabajo. Estoy pensando en mis problemas, en mis situaciones. Y sí, todos tenemos problemas en situaciones. Por eso no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser en Cristo. Hay muchas personas que dicen que no le digas a tu problema. Han escuchado eso decir, ¿verdad? Sino dile a tu Dios o a tu problema qué tan grande es tu Dios. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces si tenemos por eso en el tiempo de alabanza estaba comentando, si tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, real, que está vivo, ¿por qué entonces agüitarnos? ¿Será que no somos casa de oración? ¿Será que no somos casa de oración? Después, la segunda historia se mira ¿qué? Se mira la higuera, o higuera, ¿verdad? Higuera. Es que me confundo, perdónenme, mi español a veces me traiciona. Sí, y pues a veces digo disparates aquí arriba, pero estoy tratando, ¿ok? Muy bien. Sí, estamos tratando aquí, usted sabe. La fuerte mía es más el inglés, pero de las dos se puede. Anyways, entonces encuentra esa higuera estéril, con apariencia. Se miraba tan bueno. Jesús tenía una hambre, había salido de la mañana, tenía hambre, y iba a agarrar ese fruto y se lo iba a comer y estaba, como vamos a salir muchos de aquí de nosotros a diferentes sitios a comer, ¿verdad? Ya, vamos. Es broma. Y tenía una hambre, y cuando busca, entra hasta adentro, escudriña, busca, y no encuentra nada. No encuentra fruto. Solamente era una apariencia de que era algo delicioso. Se le aguaron la boca. Oh, man, una higuera, un higo. Oh, imagínense. Y después entra y no hay nada. No está lo que él esperaba. Vamos rapidito a la Biblia. Vamos a Marcos 11:13. Marcos 11:13. Marcos 11. Esta es otra parte donde está la misma historia. Ok, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos, pero estaba buscando higuera. Estaba buscando higos. No había leído eso antes. No era tiempo,
pero estaba buscando. No era tiempo, pero estaba buscando. Bill Johnson, que es un predicador que yo escucho, Bill Johnson, dice que Jesús estaba esperando fruto sobrenatural de esa higuera. Fruto sobrenatural. No cualquier fruto, sino un fruto específico. Imagínate, Jesús hacía milagros, hacía que de alguna manera u otra un pez se comiera o le saliera una moneda en la boca de un pez. Eso es milagroso. Pues él esperaba que en ese fruto, como tenía hambre, que hubiera, aunque no estuviera en temporada. Y solamente era apariencia lo que encontró. Esto dice muchas cosas, hermano. Esto dice muchas cosas. Cristo espera fruto de nosotros. Y si somos su esposa y Él hacía milagros y Él sanaba enfermos y Él estaba ahí para la necesidad de los otros, ¿qué tú crees que Cristo espera de nosotros si somos su ayuda adecuada? Espera fruto sobrenatural de nosotros. Pero si no estamos conectados, lo que va a encontrar es apariencias. Pero si no estamos metidos con Él, lo que va a encontrar es, se mira bien, están bien. Y cuando entra a tu corazón, no va a encontrar el fruto adecuado. Wow. No va a encontrar lo que Él está buscando que lo sacie. Y la palabra dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces las personas dicen, ¿por qué no se ven tantos milagros? Pero ¿dónde está tu conexión? ¿Eres casa de oración? ¿Estás conectado? Hasta fuera de temporada se supone que dé fruto. Aunque te sientas que estás en invierno, porque en el reino de Dios no hay temporadas. Yo sé que muchas veces nos han enseñado, estoy en esta temporada estoy batallando, estoy en esta temporada de esto, estoy en esta temporada de lo otro. Te hago una pregunta. ¿Jesús tuvo algún día una temporada? No. Él era reino. ¿Por qué? Porque Él estaba conectado. Él se echaba para atrás, se metía con Él. Él estaba enfocado en su Padre. De la misma manera que nosotros debemos de estar enfocados en nuestro Padre. De la misma manera de que nosotros seamos esa casa de oración. De la misma manera de que nosotros verdaderamente seamos esos hijos que demos y produzcamos fruto. Vida. Y fruto sobrenatural, no por nuestras propias fuerzas. Porque fruto sobrenatural no es por nuestra propia fuerza, es por la fuerza, no por la fuerza de nadie, es por la intimidad que tú tienes con el Padre. Eso fue la razón y la forma que Jesús hizo lo que hizo. Jesús tenía una intimidad increíble con el Padre. ¿Y qué? Fruto. Un esposo y una esposa tienen intimidad, cada uno con los otros. ¿Qué sale? Fruto. Es increíble. Es increíble. Si vemos esto de otra manera, lo voy a traer de otra manera ahora. El primer Adán, ustedes se acuerdan cuando les mencioné anteriormente que se cubrió, ¿verdad? Se cubrió con una hoja, ¿cierto? Les mencioné eso anteriormente. ¿A qué no sabes de qué fue la hoja que él se cubrió? ¿De una qué? De una higuera. Estamos entrando. Y si él se cubrió
con una higuera y la hoja de la higuera significaba y representaba la religiosidad o la religión o el hombre tratando de alcanzar a Dios. Y entonces él viene y maldice la higuera antes de hacer su sacrificio. ¿Qué nos quiere decir? Que ya nosotros no tenemos que estar dependiendo de la religión, de la religiosidad. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús es lo que nos cubre. Y Él vino así en la tierra. Él vino a la tierra para sacrificarse, para morir por nosotros. A Él no lo mataron, Él decidió morir por ti. Porque fue en la última semana, eso se me olvidó mencionarlo anteriormente. Esta fue la última semana que Jesús vivió. Entonces, ¿qué hace? Empieza a limpiar el templo, ¿verdad? Y después maldice la higuera. ¿Por qué? Porque el primer Adán estaba interesado ¿en qué? En las hojas. Pero el segundo Adán, Cristo, estaba interesado en el fruto. ¿Cómo? Estaba interesado en el fruto. De la misma manera, entonces simbólicamente Jesús enseñando, no vas a necesitar que cubrirte más nada. Pero se nos hace fácil a nosotros volver a los patrones de nuevo. Pues yo voy a la iglesia y sí, no vivo para Cristo, pero voy a la iglesia y creo que estoy viviendo para Cristo. Porque la cosa con la religiosidad es la siguiente, que nosotros a veces, muchos de nosotros no sabemos ni que estamos siendo religiosos. Pero cuando uno no tiene una relación genuina con Cristo y solamente, pues no, si yo voy a la iglesia, yo soy salvo porque voy a la iglesia, pero no tiene intimidad con Él, no tiene relación con Él. ¿Qué produce eso? Religiosidad. ¿Qué produce eso? Muerte. Entonces, por eso estoy tan agradecido con los jóvenes de esta casa. Vamos a darle un fuerte aplauso a los jóvenes de esta casa. Estoy, muy contento por lo que Dios ha estado haciendo en ellos, por lo que, cómo Dios se ha estado glorificando, por cómo ellos han decidido tomar el reto cada vez que de tener una vida genuina de oración, de tener una vida genuina de búsqueda, y se sabe cómo sé que es genuino, porque se manifiesta en los servicios. Tuvimos una noche de ¿qué? Una vigilia. Y de como 46 jóvenes que vinieron, 2 nada más se quedaron dormidos. Los demás estaban ahí buscando a Dios. Impresionante. Era hermoso lo que se estaba pasando. Vimos milagros, vimos diferentes cosas, sanidades. Tuve diferentes jóvenes que se sanaron esa noche. Tuve a Agustín que se sanó. Ahí está Saimeli sonriendo. ¿Te acuerdas, Saimeli? Sí, seguro. Ahorita lo cuento. Sí. Entonces, ¿cuáles son? Vuelvo ahorita a eso. ¿Cuáles son algunas cosas que nos dejan saber que estamos viviendo una vida religiosa? Primero, el mundo, ¿cómo mira dice, mira, you're religious, tú eres religioso porque vas a la iglesia, ¿verdad? Tú tienes personas que te conocen, que dicen, no, tú vas a la iglesia, conoces a Cristo, pues entonces tú eres religioso, ¿verdad? A mi esposa le pasa, mi esposa tiene unas hermanas que le dicen eso, le dicen, no, tú eres muy religiosa. Pues mi esposa se molesta, pero no, yo no soy religiosa, ¿qué les pasa? Y yo le digo, no es que eres religiosa, es que ellos no entienden lo que están diciendo. Para ellos religiosa es una persona que ama a Dios. Que te llame a ti una persona religiosa del mundo, o una persona del mundo que te llame religiosa a ti, no es malo, porque solamente ven a Cristo en ti y dicen, no, solamente Él cree o algo así. Pero para Cristo, ¿qué es una persona religiosa? Para Cristo es, pues como mencioné antes, el hombre tratando de alcanzar a Dios. Y ya eso no vale. El hombre también viviendo en apariencias, acuerdo a lo que estamos viendo con la higuera, que se veía hermosa, pero estaba en apariencia. Los fariseos, muy buen ejemplo. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Separados. Entonces ellos eran tan separados, en otras palabras, tan santos, que se llamaron separados. Oye, hablando de orgullo, ¿verdad? Imagínate qué orgullo habían de tener, que eran tan orgullosos, de que eran tan separados, de que eran tan santos, que se llamaron ellos mismos los santos, los separados. Ese es otro
Esa es otra característica de una persona religiosa. Oh, yo soy tan santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No nos podemos ir muy lejos. Porque muchas veces, aquí no en la iglesia en general, nos juntamos solamente con personas cristianas. Y nosotros mismos, no por título, pero por acción nos separamos del mundo. Y no en la forma de santidad, sino en la forma fariseica. En la forma religiosa. Pero es que yo conozco la Biblia y no, yo sé que no me tengo que separar o juntar con ellos, yugo desigual. Y entonces no impactamos el reino de las tinieblas estando allá afuera. Y nos quedamos sin la iglesia, sino yo voy a la iglesia y se nos olvida que somos la iglesia. Y se nos olvida que tenemos que salir. Y se nos olvida que en el trabajo tenemos que representar quién es Cristo y hablar de quién es Cristo. No solamente caminar como Él, también ¿qué? Hablar, predicar, dar las buenas nuevas. Yo he dicho esto antes, pero lo voy a repetir ahora. Cuando yo iba a ser papá, yo estaba tan contento. Por dentro estaba, oh man, que esto no puede ser, que esto está increíble. Y por dentro no podía caber. Estaba tan contento. ¿Y qué pasaba? Que nada más mi esposa se había hecho la prueba de la casa y tenemos que esperar 2 semanas a que se hiciera la prueba en el doctor. Entonces mi esposa dijo, no le diga a nadie por esto y por esto y por esto. Y yo, ¿cómo que no le diga a nadie? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces yo por dentro veía a papi y a mami y yo, papi, y yo no ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y sabía que tenía unas buenas noticias en mi corazón que quería compartirlas. Y estaba deseoso y estaba, quiero compartirlas. A veces, siendo claro, se me salió algunas veces. Se me salió algunas veces. Y le decía, no le digas a nadie porque es que pero no puedo aguantar. Y mi esposa se enteró, ¿para qué fue eso? Fue eso, porque no podía aguantarme verdaderamente. Y si eso eran buenas noticias, y si el evangelio, el nombre es buenas noticias, ¿cómo debe de estar nuestros corazones si verdaderamente creemos estas buenas noticias? Nuestros corazones tienen que estar igual, nuestros corazones tienen que estar deseosos, nuestros corazones deben de estar listos para explotar. ¿Para qué? Porque estamos modelando, y no solamente modelando, también estamos predicando y enseñando el poder de Cristo. Y hablando, se supone que las buenas nuevas querramos compartirlas. Se supone que haya una pasión por querer compartirlas, esas nuevas noticias, esas buenas nuevas, esas personas que no lo conocen. Se supone. Si no, chequéate tú mismo. Como les dije ahorita, este mensaje es para que tú te preguntes tú mismo y no señales al otro. Entonces, hay que dejar de estas apariencias. Otra cosa de cómo eran los fariseos. La palabra dice que los fariseos buscaban la palabra porque ellos pensaban que en ellas hallaban vida eterna. Y conocían, y sí, yo conozco y esto y lo otro. Pero Cristo dice, esa palabra lo que revela es a mí. Entonces, si estamos estudiando la Escritura para llenarnos a nosotros nuestro ego de que nosotros conocemos la Escritura y no tenemos revelación de quién es Cristo, estamos en problemas. Tú puedes conocer toda la historia de la Biblia, tú puedes conocer toda la teología que tú quieras, pero si no conoces a Cristo, ¿de qué te vale? Si a Él es el que revela la Escritura. Tú puedes conocerte los libros, estos, los otros, hasta los libros, todos los libros que usted quiera. Y creerse que se la sabe toda. No, pero es que yo sé que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Condición religiosa. ¿Qué pasa? Cuando no hay revelación en la palabra. Porque cuando leemos la palabra, iglesia, debemos de dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Y el que nos revele quién es Cristo. No leerla solamente pues para conocer la historia de que Moisés hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. Ya sé que Moisés hizo todo eso.
Moisés lo hizo, oh sí. Oh, Jesús caminó por encima del agua, oh, ven, qué brutal. Yo quisiera un día caminar por encima del agua. Y no tienes revelación de que si Él te llamó a caminar por encima del agua. Y no tienes revelación de que si el primer Adán tenía intimidad con Eva, ¿verdad? Y salió fruto, que el segundo Adán, que es Cristo, cuando nosotros tenemos intimidad con Él, debe de salir fruto. Y debe de salir el fruto como quien, no como nosotros, no como nuestra apariencia, sino como Cristo es. Y si Cristo hacía milagros ayer, hoy y siempre, de esa misma manera debe ser el fruto que debe de salir. Señales, milagros, prodigios. Lo que pasa es que hoy en día, no esta iglesia, lo repito, no esta iglesia, la iglesia en general, el diseño se ha perturbado. Entonces, al diseño ser perturbado, como ve aquí, Jesús tiene que entrar y dar golpes fuertes, ¿verdad? Dar golpes fuertes y sacar lo que tiene que sacar, meter lo que tiene que meter y restaurar la oración y restaurar la adoración. Y como vemos en la historia, ¿qué dice la historia en la primera? Vamos allá rapidito. Vamos allá rapidito. Estamos terminando ya. Vamos allá rapidito. En Mateo 21, cuando está limpiando el templo, versículo 14. Versículo 14. Es imposible, iglesia, es imposible. Yo sé que hay gente que no cree en los milagros, señales, prodigios. Yo sé que hay gente que no cree en muchas cosas, que piensan que eso paró, que eso era para el tiempo de los apóstoles. Pero no es imposible que en toda la Biblia se vean señales, milagros, prodigios, maravillas, sanidades, se vean todas esas cosas. Y nosotros no debemos de experimentar eso. Es imposible. Es imposible, perdóname, es imposible. Es imposible que la iglesia, como empezó haciendo estas señales porque ellos sabían que eran la esposa de Cristo, y nosotros pues quedarnos contentos, pues no, sí, yo estoy contento, que viva Cristo. Sí, en nuestra comodidad. Yo tengo que trabajar mañana, no voy a ir a orarla ya. No tengo que orar, no voy a orar hoy porque tengo que trabajar mañana en la mañana. Nos levantamos 5 minutos antes de irnos a trabajar y no oramos. Miramos aquí, miren lo que dice. Versículo 14 dice: se les acercaron en el templo. ¿Quién? Después de que limpió el templo, ¿qué dice? Se les acercaron los ciegos, cojos y ¿qué? Y los sanó. Porque hubo una restauración a eso, hubo una restauración al templo, al orden. Como va a venir una restauración a la iglesia en general, que se van a seguir viendo milagros, prodigios, señales. Pero tenemos que desearlo, tenemos que pasar tiempo en intimidad con Él y ser casa de oración y restaurar eso, restaurar esa relación. ¿Y qué? Y se va a ver ¿qué? Que los ciegos sanan, que los cojos sanan. ¿Y qué pasa después? Produce una alabanza genuina. Porque Dios dicen aquí que gritaban en el templo: Hosana, el hijo de David. Entonces, al eso pasar, se restaura todo eso. Y entramos en el diseño original ¿de qué? De la iglesia. Porque tú eres el templo. Entonces, si vamos a Hechos, ya pueden venir subiendo. Si vamos a Hechos, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en Hechos? O antes de Hechos, vemos que Jesús... No vamos a ir, solamente lo voy a contar como ilustración. Vemos que Jesús, ¿qué hace? Va y busca a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Entonces lo negó 3 veces antes de cantar el gallo, como dicen. Y después se fue agüitado a su profesión vieja. ¿Qué hace Cristo? Va y lo alcanza allá. ¿Y qué? Le dice, ok, lo levanta y lo lleva a orar en el aposento alto. Entonces, al llevarlo a orar y estar juntos, unánimes, ¿qué pasa? Le dijo que esperaran que viniera el Espíritu Santo. Entonces, cuando cae el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Fueron bautizados en nuevas lenguas, fueron llenos de Él, hubieron fuegos, lenguas como fuegos arriba. La gente se maravillaba, la gente pensaba que estaban borrachos de tantas maravillas que estaban pasando.
Entonces, ¿qué pasó? La gente escucharon, vinieron a ver y oye, pero están hablando el mismo idioma. Están hablando el mismo idioma que yo hablo. ¿Cómo? Si yo soy de otro lado. Escucho mi lenguaje y que estaban predicando la palabra, predicando el evangelio, las buenas noticias. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Después el capítulo 3 está aquí en Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Tú ves a Pedro que está con Juan entrando al templo nuevamente. ¿Y qué pasa? Entra al templo y ve que hay un cojo de nacimiento que siempre lo llevan ahí todos los días por 40 años. ¿Qué pasó? Ve el cojo, le agarra la atención, entiende de que Dios puso en su corazón que sanara a ese cojo y le dice, yo no tengo plata ni oro, ¿verdad? Conocen esta historia, es muy famosa. No tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. ¿Y agarró qué? Lo agarró, lo sanó y lo levantó. Iglesia, nosotros somos llamados ¿a qué? A hacer cosas así. Lo que pasa es que estamos desenfocados. Lo que pasa es que estamos distraídos. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en cosas que no cuentan. Lo que pasa es que sí, voy a la iglesia, pero yo no sé. Entonces, la gente se aparta. No, porque es que el evangelio es aburrido. ¿Cómo? Tú ves que los ojos se abren, es aburrido. Tú ves que los mudos no puedan hablar y que hablen, es aburrido. Eso es aburrido. Que milagros pasen, es aburrido. Que su presencia sea manifestada, eso es aburrido. Come on, eso no es aburrido. So young people, that's not boring. Church is not boring. It's not boring. It's the first lie and the only lie. Well, not the only lie. There's more lies that the enemy's going to lie at you. But that's the main one. I know because it happened to me at y'all's age, at 15, 16 years old. Oh, no, man, church is boring. La iglesia es aburrida. You go later. Tú ve más tarde. ¿Y qué pasa? Fui más tarde. ¿Y qué? Empecé ahí a pasar unas situaciones difíciles. Pensaba que iba a jugar béisbol en un colegio y no jugué. Y eso y recurrí a la bebida, recurrí a las diferentes cosas. And I went to start doing that, but it was the void. Y no fue hasta que vine aquí a Café que a través del pastor me dio una palabra profética y me dijo, oh man, yo te veo haciendo lo que yo estoy haciendo. Y no 7 años más tarde estoy parado aquí como testimonio. Tímido que era, ahí están mis padres. Tímido que era, pero Dios me restauró el propósito que Él tenía conmigo. So no me diga, young people, don't tell me that this is boring. This is not boring. Ay, no, porque es que I can't go partying and I can't go clubbing and I can't go drinking. Oh, and I can't go out, you know. I'm trying to go out, I'm young, you know. I'm trying to get me a honey, you know what I'm saying? Oh, yeah. ¿Qué pasa? ¿En serio? Lo que yo estaba haciendo es perdiendo tu tiempo, porque lo que te va a traer esa honey es dolor de cabeza. So, no le creas, jóvenes, esto es un paréntesis a los jóvenes, perdónenme. No le creas a la mentira del enemigo, man. El enemigo viene y miente. Y desenfoca. Y te dice no más tarde. Y después te metes en unas cosas que no sabes ni qué hacer. ¿Y por qué me aparté? No sé, porque lo viví en carne propia. Yo tuve un encuentro con Dios en mi casa a los 15 y 16 años. No fui ni en una iglesia. Mi mamá y mi papá son testigos, ellos están ahí. Ellos saben como aquel día que yo me levanté, que había hablado con un amigo mío que me había hablado de Dios. Y yo creí todo lo que me había dicho. Yo me sentía tan con gozo, una cosa, y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y me levanto y estoy diciéndole al amigo mío, hey, tenemos que decirle a nuestros papás de esto, porque esto es real. Tenemos que decirle a todo el mundo que esto es real. ¿Qué hice al otro día? Me levanté, le prediqué a papi por 1 hora, a mami por otra hora y a mi hermana por otra hora. Y no había ido a una iglesia. Entonces tú me dices que esto es aburrido. No es aburrido. Dios es real y es poderoso.
Y lo que hizo en mi vida lo puede hacer en la tuya. Jóvenes, what he did in my life, he can do in your life. Stay focused. Come on, dig deep. Stay focused. He's not boring. Él no es aburrido. Él no es aburrido. Y si no me creen lo que le estoy contando, ahí están mis papás. Pregúntale, oye, ¿es verdad eso que me dijo? Vaya y pregúntale. Es muy verdad. Y después vengo aquí a la iglesia y el pastor me dice, no, es que estaba ahí al frente, en el primer extreme que había, y me dice, Dios te ha estado llamando por mucho tiempo y tú lo has ignorado. Te veo que el enemigo te tiene atrapado así, así, así y así. Pero no te preocupes, que Dios se va a hacer un joven de excelencia. Y no, es más, te veo haciendo lo que yo estoy haciendo. En un año, ya estaba estudiando en Cristo para las Naciones. 3 años me gradué. Hace 2, 3 años estoy con los jóvenes. Y yo he estado haciendo este proceso en mi vida. Y me ven aquí en menos de ¿cuánto? 8 años, 7, 8 años. Un joven con muchas inseguridades, testificando que Dios es poderoso. Siendo una iglesia real. Porque yo sé que sí he tenido altas y bajas de vez en cuando. Puede ser que las tengamos. Pero mirando atrás era que mi relación con Él y mi oración con Él no estaba como debería de estar. Y hoy en día puedo testificar que está como debe de estar. Sí tengo que seguir ahí buscándolo. ¿Pero qué? Esa hambre no puede saciar. Entonces eso es mi oración, iglesia, para ustedes hoy. Que salga una hambre genuina por su presencia. Que salga una hambre genuina de que cuando vaya a su casa, lo que quiera hacer es buscar a Dios. Y que esa sea su prioridad. Pero lo que pasa es que tenemos tantas cosas que hacer en nuestra casa que no se convierte en nuestra prioridad. Pero decimos que es nuestra prioridad. Entonces, vemos en el libro de los Hechos. ¿Qué pasa? En el libro de los Hechos ves a una iglesia explosiva. Ves una iglesia con poder. Una iglesia restaurada. Una iglesia sanando enfermos, haciendo milagros. Una iglesia predicando el evangelio, multiplicándose, dando fruto. Porque primero tenían y sabían que tenían que tener una relación íntima con Jesús. Y número 2, cuando estaban caminando, no esperaban a ir al templo, sino cuando estaban caminando, estaban sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y al estar sensible, pues el Espíritu Santo le ponía en el corazón, oye, esta persona está enfermo, ora por esa persona. ¿Y qué hacían? Iban y oraban por esa persona, la gente se sanaba, cosas pasaban y uno, wow, y era una vida real. Y ese es el diseño. Pero lo que pasa es que si no oramos, la palabra dice orar sin cesar, ¿verdad? La palabra en Tesalonicenses dice orar sin cesar. Y si oración es comunicación con Dios, ¿verdad? Y si comunicación con Dios es 2 venidas. Él habla y tú hablas. Tú hablas y Él habla. No es solamente, oh sí Señor, sino que Él habla también, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces si dice orar sin cesar, dime tú entonces que no, Él quiere hablar sin cesar. Él quiere hablar sin cesar. Pero lo que pasa es que agarramos nuestro oído y lo apagamos. No tengo que estar enfocado en esto. Y no estamos pendientes a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir. ¿A qué necesidad está pasando? ¿Cómo puede impactar la vida de esta otra persona? Pero todo empieza porque no tenemos relación. Mi hija, estoy muy enamorado de mi hija. No está por aquí, ¿verdad? No, yo creo que se fue. ¿Está ahí atrás, Dani? ¿Sí? Ok, never mind. Yo puede ser, esto es un ejemplo. Puede ser que yo esté en el cuarto y ella no me esté viendo, ¿verdad? Pero yo empiezo a hablar y ella como que me busca, porque reconoce mi voz. ¿Por qué? Porque yo he pasado tiempo con ella. Cuando mi esposa mucho más, se vuelve loca ahí. Porque reconoce su voz, porque hemos pasado tiempo, mucho tiempo con ella. Iglesia, ese mismo es el problema. Que si no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo vamos a reconocer su voz?
¿Cómo vamos a reconocer que Él quiere que haga esto? Y pues no lo voy a hacer porque no puedo reconocer su voz porque no he pasado tiempo con Él. Y no lo conocemos. Y no lo conocemos. Entonces Él puede ser que esté ahí, no, ora por él, ve y sana a aquel, o ve allá y habla con esta persona, dale dinero a esta persona. No, el hombre aquí dijo que eso no es de Dios, pero es broma, yo sé que él está bromeando. No, pero no, yo casi no tengo para mí, ¿cómo le voy a dar para a otro? No, si Dios te pone en tu corazón, dale, a esta persona, ve y dale. Hay muchas maneras que Dios quiere moverse. Tu oído está pendiente. ¿Cómo estás tú y Él? ¿Cómo estás tú y Él? ¿Cómo estás tú y Él? Pregúntate, tú ahí, ¿cómo estoy yo y Él? Estoy viviendo una vida de apariencias. Estoy viviendo una vida de religiosa. Estoy viviendo una vida que enseña algo que no es. Estoy viviendo una vida así, voy a la iglesia, pero no sé, estoy hasta a punto de quitarme. Es porque no has tomado a Cristo en serio. No lo has tomado en serio. Gente que llevan 15, 20 años en las bancas y siguen en las bancas y no han experimentado el todo de lo que Dios quiere para ellos. Porque sí, yo voy a la iglesia. Dios nos diseñó para depender de Él. Y de la misma manera que Él es poderoso, que Él nos usa a nosotros poderosamente. La palabra poder, y recibiráis poder. La palabra poder es dunamis en griego. De ahí salió la palabra dinamita. Esa fuerza, esa dinamita que fue depositado en nosotros a través del Espíritu Santo, es lo que debe de vivir dentro de nosotros. Esa era la fuerza que usaban los discípulos, los apóstoles. Una fuerza increíble porque era la persona del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.